Está en el estudio de Canal 20 al legislador Alfredo Nigro, legislador del radicalismo de Juntos por el Cambio, porque ha terminado este año legislativo el pasado viernes en las sesiones extraordinarias y queremos hacer un balance con él sobre lo ocurrido en esta nueva etapa en la provincia de Córdoba. Alfredo, ¿cómo estás? Buen Bueno, día. muy bien, muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto venir acá al piso del canal, Bueno, así que el agradecido soy yo. bueno, ¿está rico el cafecito por lo pronto? Espectacular, mira, espectacular, voy Nosotros a siempre pasar más recibimos seguido, además como siempre Pas- digo cuando vengo que es mi barrio, así que Claro, usted tiene el estudio aquí cerquita acá a también. la vuelta, pero Exactamente. viví toda la vida aquí detrás, así que Uh, esta es la como de la conozco casa, bien es totalmente. como de la casa. Bueno, Alfredo, decíamos, el pasado viernes ha terminado, ¿no? El periodo de sesiones ordinarias al principio, luego extraordinarias, ha terminado este 2024 legislativo. En términos generales, ¿qué balance hace? Y te lo voy a hacer con una pregunta a partir de una frase del gobernador. El gobernador, y lo dijo aquí, en Villa María, estabas vos en el acto, en Córdoba podemos pensar diferente, pero trabajar juntos. Digo, ¿esa frase se plasmó en la legislatura? Claramente No. no, y es muy lindo por el discurso del gobernador. Sí, es cierto, podemos coincidir y creo que es un gesto Ujú. de madurez y de, por lo menos así lo interpretamos nosotros cuando concurrimos a un acto institucional. Y esto lo digo siempre y lo resalto, porque por ahí digo que qué mal que estamos a veces cuando dicen, che, pero vos hablas con tal legislador o con el ministro o con el gobernador y tenemos que tener un diálogo institucional, para eso Ujú. se nos ha elegido, ¿no? Claro, claro. Te aclaro una cosa que dijiste en la Sí. introducción. Hemos concluido con el periodo legislativo, pero no hemos tenido sesión Ah, extraordinaria no, nosotros. pensé que No, era la del viernes había sido extraordinaria. no, Ah, no, no. fue ordinaria. Fue la última sesión Ah, bien, ordinaria. bien. Lo que ocurrió que habitualmente sesionamos los miércoles y Claro. como este miércoles había sido 25 feriado, Pasó para se el viernes. corrió toda la agenda Bien. parlamentaria de las comisiones. En vez de ser el martes, fueron el jueves y el viernes a la mañana y la sesión el viernes a partir del Bien hecha la mediodía. aclaración. O sea que extraordinaria en Córdoba solamente en enero. Podría haber. Podría haber, lo que pasa es que Sí, desde la reforma del 2001, que la convirtió a la legislatura en unicameral, sí. se extendió el periodo legislativo desde el 1 de febrero al 30 de diciembre. O Claro, sea, es un hoy sería el montón. último día del periodo ordinario. A diferencia de lo que era antes, o como en el Congreso de la Nación, que es del 1 de marzo al 30 de noviembre. Claro. Es decir, el receso en Córdoba es solo durante el mes de enero. Y a nivel nacional de 3 meses. Es Exacto, o largo en el a nivel Consejo nacional. Uno Deliberante, por parece muy ejemplo. corto, ¿no? Y el otro parece realmente muy, muy largo, ¿no? Sí. Así es, Es pero poquito. respondiendo a lo que me preguntas, Martín, Sí. lo cierto es que no ha habido de parte del oficialismo, recién se dio, Ujú. que creo que vamos a hablar del tema de ficha limpia, Sí. fue quizás la señal más eh, de haber podido articular un consenso y donde han sido permeables un oficialismo que, insisto, no ha tomado nota todavía de lo que pasó hace un año, de que nadie tiene la mayoría absoluta en la Claro, es el tema, la provincia. paridad, ¿no? Ese es el gran Exactamente, rasgo de esta unicameral, ¿no? De este tiempo, ¿no? así es, así es. Entonces, Mm. vuelvo a decirte, ha costado construir consensos Ujú. y yo lo señalo desde mi lugar y por la experiencia que tuve este año, que hay un oficialismo bastante reticente, por lo menos desde la conducción. Después, por ejemplo, con el tema de ficha limpia, se articuló un proyecto donde muchos tuvieron que ver, que fueron Ujú. casualmente legisladoras mujeres quienes lo trabajaron básicamente en esa articulación. Claro. Pero en definitiva Mm. no hubo grandes señales de Y, parte del oficialismo. Alfredo, venís trabajando en la legislatura desde hace ya mucho tiempo, esta es la primera vez como legislador. Digo, si lo comparás con el periodo anterior, donde gobernaba Schiaretti, digo, ¿qué cambio notás respecto a esta gestión de Yarlora en ese diálogo, en esa vinculación, en esa búsqueda de consenso, digo, en ese trabajo diario? Mira, en realidad no era muy diferente. Ujú. La diferencia estaba en que, imagínate, de 70 legisladores que tiene la Cámara, el periodo anterior de Sí, Schiaretti, tenías un bloque oficialista de 49, es decir, sí. superaban los 2 tercios. Y la No hacía ni oposición, falta charlar con la oposición. y la oposición tenía Claro, el resto. sí. Eh, Hoy la diferencia está en lo que bien señalabas, de que está pareja la cosa, Ujú. pero además tener un oficialismo, no todos desde luego, porque es variado, pero la conducción del oficialismo
yo creo que es bastante un juego a todo o nada, o sea, o es como decimos nosotros o no es, y en vez de lo que debería ser un parlamento, de articular los consensos, como te decía con este ejemplo puntual del final. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en un bloque muy importante que tiene la Cámara, con una presencia destacadísima, Sí. con mucha presencia del interior, y bueno, vamos a seguir batallando desde ese lugar. Muchos intendentes me decías, ¿no? Muchos En el bloque. Claro, ex-intendentes, ex-intendentes en realidad. y con una presencia que también se da que, bueno, la elección del año pasado determinó una composición donde la provincia se repartió casi por igual entre el oficialismo y la oposición, y esto arrojó una presencia, que lo que me incluye, de legisladores departamentales de distintos partidos, ¿no? O sea, hay 13 del oficialismo y 13 de la oposición, los legisladores departamentales, siempre digo los viejos senadores. Exacto. Claro. Eso también le da una impronta diferente, ¿no? Sí, bueno, el departamento de San Martín con 3 legisladores, ¿no? En tu 3 caso, legisladores. que vos fuiste elegido como legislador Y departamental, y Karina y Verónica así como es. en Así esta es, sábana, ¿no? Así es. Digo, ¿cómo se llevan entre los tres? Bien, bien, hemos podido articular y coincidir en varias cosas, quizás más del orden declarativo, protocolar, pero que antes no pasaba. Obvio, yo no voy a pretender que a lo mejor Verónica, que del oficialismo, me acompañe en un pedido de informe urticante para el gobierno, como a lo mejor tampoco ella va a pretender que yo acompañe en algo que sea una adhesión al gobierno en algo que estemos en contra, pero por lo menos hemos mantenido un diálogo cordial, que creo que es lo que debe ser. Sí, han tenido reuniones, digamos, en distintos lugares, No, pueblos. Eso también hemos está coincidido bueno, en hemos coincidido. eventos, o el tema este de la comunidad regional, en la que el legislador departamental por ley es parte, es decir, en la comunidad regional yo debo participar como en una comisión de la legislatura. Bien. Y bueno, ha habido toda una movida. La comunidad regional es la agrupación de los intendentes de cada departamento con el legislador departamental, que también se suman si hay más legisladores, como en nuestro caso, que como vos señalabas, y casualmente somos los 3 villamarienses, participan también. Pero era una institución como que estaba medio en desuso. Ahora se ha pretendido activar. Y bueno, en ese ámbito hemos coincidido mucho. Bueno, Alfredo, hablemos de Ficha Limpia, ¿no? Que fue el último proyecto, digamos, de mayor relevancia junto a el nombramiento de una nueva integrante del Tribunal Superior de Justicia, lo que el oficialismo le llamó el paquete judicial. Digo, se terminó aprobando todo el pasado viernes, digo. Sí, que no lo acompañamos, no lo acompañamos. Si querés te cuento los motivos, Sí. no sé si querés que me refiera primero, si lo de Lo ficha que limpia. vos querés. Vamos con Ficha Limpia. Lo de ficha limpia Sí. está bueno, y está bueno lo que me preguntabas recién, Martín, en cuanto a las diferencias con el mandato anterior, porque ficha limpia fue una iniciativa que se proyectó desde mi bloque de la UCR en el mandato anterior. Con Marcelo Cosar, ¿no? Con Si no me Marcelo equivoco. Cosar, y lo conozco porque yo ya trabajaba en el ámbito de la legislatura. Y esa composición que describíamos recién, que tenía una mayoría absoluta el oficialismo, no hubo voluntad política, principalmente del gobernador Schiaretti y de sus legisladores, de acompañarlo. Con esta nueva legislatura, insistimos, a comienzo de año, tampoco se generaron los acuerdos, y ya sobre el final hubo una señal del oficialismo de acompañarla, se compatibilizaron proyectos, el nuestro, digamos, el histórico, con algunas iniciativas, concretamente con un proyecto del oficialismo, y se terminó sancionando ficha limpia. ¿Qué es esto? Que quien esté condenado por delitos dolosos, cualquier delito, no solo los delitos vinculados de corrupción, no pueda ser candidato a cargos electivos, ni tampoco puede ser designado ministro o secretario de Estado. Y también alcanza los cargos partidarios. Es decir, quizás no es como se había proyectado al inicio, pero es un avance importante para sumar transparencia y calidad a la representación, ¿no? De esta manera hubo un caso que quizás vos lo debes recordar, pero en el 2019 creo que fue, o en el 2023, ya no me acuerdo.
un candidato en Pilar fue candidato estando preso. Es una locura. Sí. Entonces, estas cuestiones no van a cambiar de la noche a la mañana la política, pero sin duda que es un avance y mejora la calidad Bueno, institucional. seguramente la gente está del otro lado, nos está mirando, escuchando y dice, pero ¿cómo? Yo voy a buscar un trabajo y automáticamente me piden el certificado de buena conducta, digo, y a un dirigente político no le piden nada. Claramente. Entonces, y eso genera una distancia y eso indigna a la gente y yo creo que eso es corrosivo para la democracia, para las instituciones, que a veces son debates muy líricos, que pareciera que son de las altas esferas, pero no. Es decir, che, yo no podría ser candidato si tuviera una condena, y está bien que así sea. A lo mejor si hacemos un análisis más profundo en otro tiempo y quienes abrazamos la política y asumimos un puesto de representación, lo tenemos que entender como un servicio y que tiene que ser totalmente signado por una estructura, por una convicción ética y demás, que claramente es la condición sine qua non, ¿no? Pero bueno, hemos visto casos de ministros, de secretarios que han estado condenados entonces o imputados. Sí. Entonces, Alfredo, te pregunto por la nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia. Ustedes habían señalado que no reunía las condiciones para ocupar tal lugar. primero dejamos a salvo las cuestiones personales, que sin duda es una persona de bien, una funcionaria pública con trayectoria en distintas funciones de gobierno, pero entendemos que hasta estuvo mal parido, porque el gobernador, se genera una discusión que la verdad que para mí degradaba la función de lo que tiene que ser un magistrado, ¿no? Porque el gobernador publica un Twitter, hará 3, 4 semanas, un fin de semana, un domingo a la noche, diciendo voy a proponer a la militante radical Jessica Valentini al Tribunal Superior de Justicia. Palabras más, palabras menos. Yo no sabía si era una joda, perdónenme la expresión, porque después sale Olga Riutor y Nadia Fernández, una legisladora oficialista, decir, no, pero ¿cómo pone una radical? Tiene que poner una peronista. Yo decía, ¿qué es esto? Claro, la discusión no va por ahí, Estamos en ¿no? una discusión de si es peronista o si es radical, una jueza del máximo tribunal de una provincia como Córdoba. Entonces yo decía, una locura. Eso un dato. Después, considerando los antecedentes, que sí, no era... Como si el valor para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia sea la militancia pero política. Además lo que hay que decir... El valor es la formación sin duda, judicial. pero aclaramos algo. Sí, una mujer que proviene de mi partido, pero lo cierto es que en los últimos años se iba a emplear de Yarlor y de Pacerini. Entonces yo me pregunto, ¿qué garantía nos da los cordobeses de independencia a alguien que ha estado bajo las órdenes del gobernador cuando era intendente y ahora del actual intendente de la ciudad de Córdoba y que además tiene un parentesco con el gobernador, porque no sé si es prima segunda o prima segunda de la madre? Entonces vuelvo a decir, dejando a salvo que sin duda es una persona de bien, Valentini, pero nos parecía que no estaban dadas las condiciones. Lo mismo que en otros cargos vinculados al Ministerio de la Defensa Pública. La verdad que me parece que son las cosas que marcan las diferencias en torno a la concepción del Estado que queremos para la provincia y que denotan un cierto aburguesamiento de un modelo que viene gobernando más de 25 años la provincia. Entonces, ojo, paremos un poco, nosotros entendemos que no es así, no va por ahí la cosa, y más en una provincia que ha tenido una calidad institucional importante como Córdoba. Vuelvo a decirte, ¿qué jueces queremos para el máximo tribunal y qué poder judicial queremos? El poder judicial es un poder independiente, tú lo aprendemos en segundo año del secundario. Es decir, no es una dependencia del poder ejecutivo, sin perjuicio que el gobernador tiene, porque así lo manda la Constitución, la atribución de proponernos a los legisladores los jueces para el Tribunal Superior. Ahora, de ahí, ¿qué pretendemos para eso? Entonces, ese han sido, a grosso modo, los motivos por los cuales nos hemos objetado y nos opusimos a ese nombramiento. Bueno, a ver, estamos ya en las vísperas del 2025, año electoral. Hay mucho debate en el radicalismo. En las últimas horas, reunión del bloque de Rodrigo de Loredo a nivel nacional con el presidente Javier Milei. Se hablan de 2 o 3 listas radicales para el año próximo aquí en Córdoba. Rossi lo ha dicho, si hay acuerdo con Milei, el radicalismo va a tener más de una lista. Digo, en momentos donde habían logrado
en el 2023, ¿no? Una unión importante, una confluencia importante que casi les permite ganar la provincia. Digo, otra vez los nubarrones internos que ponen en duda la continuidad hacia el futuro. ¿Cómo lo analizan internamente? Mira, yo lo vuelvo a decir para que no queden dudas de mi lectura y de mi interpretación, y creo que lo dije la última vez que me invitaste. El radicalismo es en el Congreso de la Nación una fuerza opositora. Es decir, no es... Pero muchos radicales entienden que De Loredo está más cerca de Milei que de la oposición. Yo creo que De Loredo ha tenido gestos responsables y a la altura de lo que el electorado ha exigido. ¿Por qué digo esto? Y también así como ha habido gestos de responsabilidad para con el gobierno nacional, que vuelvo a decir somos opositores, también ha habido cuestiones en las que el bloque de diputados nacionales y de senadores también han manifestado su oposición. El caso de los jubilados y el caso de las universidades, claramente. Que también algunos nos criticaban, fuimos a una marcha, nos escracharon, pero estuvimos haciendo lo que hicimos toda la vida, que es defender la universidad pública. Por poner un ejemplo, que fue hace varios meses ya en Córdoba Capital. Ahora, también hubo cuestiones en las que se acompañó medidas interpretando que era lo que la sociedad demandaba de un gobierno que recién llegaba, que lleva un año, y esto lo destaco por algo que te quiero contar, y que era lo que el electorado exigía: che, denles herramientas. Eso es mi interpretación con respecto. Y tampoco creo que De Loredo, los diputados que hayan ido, vuelvo a esto que me decía de los legisladores opositores, es una cuestión de diálogo institucional. No es que se tiraron de cabeza a La Libertad Avanza. Porque digo esto porque se dice mucho, ya se fueron con la derecha recalcitrante, nada que ver. Lo que pasa en el 2025 todavía no está definido. Si vos me preguntás a mí, me apurás con un pronóstico, yo no nos veo divididos. Y yo tampoco deseo eso. Yo no deseo una alianza con La Libertad Avanza, pero esa es mi opinión personal, que la quiero expresar también. Porque se dicen muchas cosas. Pero... Y tampoco lo veo. Pero bueno. ¿Cuántas listas podemos tener en Córdoba, tal vez? Y yo creo, yo que veo, va a haber una lista del oficialismo nacional, una lista del oficialismo provincial, una lista del kirchnerismo, y restará ver cómo es la composición. Yo creo que el acuerdo, el encuentro que hemos generado, sobre todo con el Frente Cívico, está firme más allá de los pronunciamientos de Luis y de Rodrigo. O sea, hay un entendimiento, lo vivimos en la legislatura que compartimos y hemos consolidado una relación muy buena con los legisladores del Frente Cívico. Bueno, pero el juez dice que esta vez no va a intervenir en 2025, tal vez. Bueno, ¿no? Es cierto, ha dicho eso Luis. Ha dicho eso Luis. Sí, no sé cómo va a terminar eso también, porque muchos también yo escucho, y a mí me parece que, y esto lo digo como un lector más de la política, me parece que el oficialismo nacional lo que pretende es consolidar su espacio, y a lo mejor hasta es una estrategia que está bien. No lo sé. En concreto, yo lo que sí creo que el radicalismo de Córdoba tiene que consolidar y poner la mirada, que es lo que ha manifestado De Loredo, por ejemplo, en los diarios de ayer, la mirada puesta en el 2027, que claramente no hay 2027 sin 2025. Ahora bien, analicemos, y vos sos un lector responsable sobre todo de las elecciones. En el 2017, Cambiemos en ese momento arrasó en las elecciones de parecía que medio. 2019 estaba ganada la elección. Y que era un trámite de elección de 2019 y vino la división inexplicable entre Mestre y Negri. Que eso pasó también. Claro. Le permitió a Schiaretti casi sacar 60 puntos en las elecciones. Y había ganado Cambiemos. En el 2021, una elección con Luis Juez senador y Rodrigo de Loredo encabezando diputado, y nos falta un poquito así para gobernar Córdoba. A lo mejor la pregunta es, bueno, los que ganaban en término medio, capaz que no seguían trabajando esos 2 años, o
o qué pasaba, o ¿no? qué pasó. O tal Pero vez lo la gente cierto- confía más en un rol legislativo de la oposición Sí, y no tanto ejecutivo. exactamente. O por ahí las elecciones se nacionalizan, que yo Ujú. creo que puede pasar eso. Ujú. Hay una tolerancia, hay un apoyo de la gente. Y a ver, voy a revelar una indiscreción. Vuelvo a decir, me distancian muchísimas cosas con el gobierno nacional en Ujú. lo personal. Ujú. No me identifico, no me agrada los modos, Ujú. las formas y el fondo. Ahora, es algo que nos pasa, mucha gente que nos ha acompañado. Nuestra elección, a ver, y vuelvo a Ujú. decir, yo soy legislador departamental por haber sido el más votado. Si yo perdía, no era legislador. Claro, exacto. Entonces, mucha gente que nos acompañó eran los mismos que decían, che, ustedes le tienen que dar herramienta a este porque si no vuelve la otra. Eso es lo que se ha instalado, lo que yo veo a nivel nacional, que Claro. tampoco sé si será Sí, así. sí. Que si se cae o se va Milei, vuelva Cristina. No sé si será así. No, no Pero creo. creo que todas esas cosas es lo que está atravesado el escenario del Y próximo año que siempre los falta. extremos y los polos, ¿no? Nunca algo al Eh, medio para pero vuelvo a decirte, dialogar, yo ¿no? creo que el radicalismo va a Ujú. procurar un encuentro que sea Ujú. competitivo, Ujú. porque también eso, yo no creo que el radicalismo, hay muchas voces como la que vos nombraste que a veces parecen querer tener un partido más testimonial que otra cosa. Yo creo que estamos llamados a asumir una responsabilidad de ser Ujú. alternativa. En Córdoba y en Ujú. el departamento también. Bueno, Alfredo, te agradecemos una vez más por venir a charlar con nosotros de todos los temas y me va a quedar la última pregunta como siempre. Creo que la hice la última vez que viniste y ahora también. Digo, 2027, Alfredo Nigro, Villa María, digo, ¿esas piezas se comienzan a unir? ¿Se van a unir en algún momento? Como Villa María. Y Villa María, candidato 2027, intendencia. ¿Estás a No, expectativa? tenemos que trabajar para hacer una alternativa, porque Sí. también en Villa María hay Ujú. un modelo de más de 25 años que gobierna. Creo que tenemos que trabajar en consolidar proyectos y alternativas. Ujú. Y bueno, ese es el camino. Pero creo que, mira, lo que ha pasado, lo que dejó este proceso electoral, que ya hemos transitado el primer año, ha habido una renovación. Y esa renovación tiene que ser no solo de edades, sino también de formas. Que nos pasemos transitando nuestra responsabilidad, nuestro mandato, pensando en lo próximo, creo que también es algo que tenemos que Ujú. cambiar. Lo que tenemos que hacer bien es nuestro trabajo, que es para lo Ujú. cual la sociedad nos ha conferido, nos ha depositado su confianza. Y después veremos. Lo que sí te digo, yo voy a trabajar firmemente para que consolidemos esta alternativa que hemos conquistado en Villa María, en el departamento y en la provincia, por supuesto. Bueno, seguramente te va a tener como protagonista, allí, al menos en la discusión. Y yo soy un hombre del partido, donde Sí. el partido disponga que tenga que estar, voy a estar. Basta. Alfredo, gracias como siempre. Gracias a vos y Bueno. saludo a través tuyo a toda la audiencia que siempre me han dado el espacio para expresar lo Bueno, que pensamos. y que tengas un gran 2025. Tome el café. Igualmente, está riquísimo que el café. se le va a enfriar. Vamos a la pausa, ya venimos, dale. Mírame.